todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de la Coordinadora Republicana. Tenemos el día de hoy un gran invitado, Alberto Valla. Él es periodista y politólogo y gran demócrata peruano. Alberto, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarte, en este proceso que estamos atravesando, en una crisis generalizada de valores, no solamente en el aspecto político, social, educativo, en una crisis generalizada, ¿estamos presenciando, Alberto, las últimas horas agónicas de la democracia o es que tenemos esperanza? En primer lugar, gracias por la invitación, Nelly. Siempre un placer, un afectuoso saludo para toda tu audiencia y especialmente para ti. La agonía de la democracia se comenta en todas las latitudes. En América Latina hemos podido apreciar que estos movimientos que han insurgido de esta nueva democracia socialista, chavista, incorporando elementos no subjetivos, sino muy objetivos de cambio de constituciones mediante referéndums y asambleas constituyentes, incorporando en el espíritu de estas cartas magnas el sistema socialista, el cambio del modelo económico mediante un régimen que comprobadamente, Nelly, ha sido pues nefasto para las democracias occidentales, latinoamericanas, las economías social de mercado que pretenden ser reemplazadas por modelos socialistas caducos y que han fracasado estrepitosamente, como es el caso de Cuba, de Venezuela, o Nicaragua, o incluso Argentina. La gran Argentina, la otrora, el país, digamos, uno de los más grandes en economía en los últimos 50 años, pues hoy día sufre un default próximo a una hiperinflación. De Venezuela, Nelly, ni siquiera podemos comentar porque es un país prácticamente destruido, es un país que no tiene ya posibilidades de resurgimiento, por lo menos en el momento, en la coyuntura, viviendo una dictadura de nuevo tipo socialista y comunista, con los cuales vemos en concreto que las democracias, según respondiendo a tu pregunta, latinoamericanas, están viviendo momentos muy complicados. En lo que se refiere al Perú, Pedro Castillo, el candidato socialista del comunista Partido Perú Libre, al parecer tiene un doble discurso y eso es gravísimo. Un discurso para las masas, con los cuales ofrece un referéndum mediante una asamblea constituyente, cambiar el modelo económico y político, incluso social, pero en las entrevistas que hemos podido apreciar mediante medios de comunicación, se muestra muy demócrata, se muestra llano a la apertura, e incluso algunos voceros, como Pedro Franque, demuestran ser socialistas moderados, verdaderamente demócratas, que no van a tocar la constitución política del Estado peruano. Entonces, la definición tiene que darse, va a tener que darse en el supuesto caso que sea proclamado presidente Pedro Castillo, y vemos y avisoramos tiempos muy difíciles para la democracia peruana. En ese sentido, Alberto, estamos claramente viviendo un proceso de división social muy fuerte, nunca antes visto, por lo menos en los casi 200 años de proceso republicano, pareciera que estamos involucionando en el aspecto político y social. Y en ese sentido, siendo el Perú un país tan diverso, tan rico culturalmente, la integración del país, el tener una sola identidad nacional entre ciudadanos de la costa, sierra, selva, de todo tipo de orígenes. En ese aspecto, hablar del valor de la integración es un ideal que está más lejos que nunca. ¿Qué va a pasar años más adelante después de este proceso? Después de este proceso que no es la terminación de una etapa, más bien creo que es el inicio de una nueva etapa. Pero ¿qué es lo que va a pasar con la cultura de integración de nuestro país, de sentirnos todos peruanos, de sentirnos
todos hermanos y parte de una misma nación. Sí, Nelly, tú lo has descrito muy bien. El Perú es un país plurinacional. Hay diferentes etnias y diferentes razas, ¿no? Simplemente podemos apreciar de que esta conjunción, ¿no?, llamada unidad nacional no ha podido generarse o sostenerse a través de la historia republicana. Siempre han habido diferentes manifestaciones de odio que son muy peligrosas en cualquier democracia. El Perú, como tú dices, es diverso, todas las sangres, ¿no? Tenemos costa, sierra y selva, y la idea fundamental es unificar los criterios en base a ideas fundamentales para poder lograr una unidad monolítica que pueda llevarnos no solamente al bicentenario, sino post-bicentenario, por ejemplo, la unidad y la conjunción en lo que se llama políticas públicas nacionales, de perspectiva nacional, ideas fundamentales para el progreso de la nación, y no estar evidentemente atomizados, no estar fragmentados como lo estamos ahora. Nunca antes en la historia han existido elecciones tan reñidas como las últimas dos, la de Pedro Pablo Kuczynski con Keiko el 2011 y más aún ahora en la de Keiko con el señor Pedro Castillo. Elecciones muy reñidas, muy fragmentadas, que evidentemente sacan a relucir, Nelly, lo peor de la política nacional, los ataques constantes y sistemáticos en las redes sociales, las pullas entre candidatos, la diferencia programática, la ideología de los dos bandos, es decir, dos grupos enfrentados ideológicamente, irresistiblemente opuestos, lo cual genera, pues, evidentemente una fractura nacional. Las fuerzas vivas están fragmentadas y la idea sería que quien sea proclamado presidente de la República, pues consolide en primer lugar la unidad nacional, que genere sostenibilidad en la democracia, que dé reglas claras respecto a lo que significa gestión pública y administración de justicia. Porque el Perú, más que asambleas constituyentes o referéndums, el día de ahora, que solamente pueden provocar o generar o socavar profundas divisiones nacionales, lo que necesita ahora más que nunca es la lucha inmediata contra la pobreza, la lucha contra la pandemia y, por supuesto, levantar y reactivar la economía nacional. Son tres vigas maestras fundamentales que estamos viviendo el día de hoy y que requieren toda nuestra atención. Sea quien sea proclamado presidente, tiene que definitivamente focalizarse en estos tres rubros fundamentales para generar confianza ciudadana, para construir democracia y para reactivar los valores nacionales que están profundamente venidos a menos. Por supuesto, Alberto. Y en este proceso, pues, la crisis total de valores ha salido a relucir ya no solamente en la comunidad política, en los actores políticos, sino se ha generalizado hacia el ciudadano del último rincón de nuestro país. Un enfrentamiento, un ambiente tan áspero, tan agrio, tan contaminado de odio, de crispación, y además con este tema de la pandemia, un ambiente de frustración y falta de esperanza generalizada. Yo creo que para tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo, se necesitan hombres y mujeres que den un paso adelante, no solamente hacia la opinión política, sino a construir activamente un país unido, fuera cual fuera el resultado de este proceso, con todo lo que ya se sabe y con todo lo que la gente es consciente de lo que está pasando. Creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que el Perú tiene una democracia tan debilitada, tan carente de soberanía, tan carente de valores. Entonces, creo que son momentos críticos que si no hacemos algo activamente, estamos al filo del precipicio y yo creo que podemos caer a un fondo del que no podamos salir tal vez en otros 200 años más. Y ese es el gran temor,
Y hoy más que nunca, a quienes creemos en la libertad, en la democracia, en la educación con valores, en generar un país con una cultura de unidad y optimismo, de mirarnos todos encima de nuestras diferencias, pero de mirarnos con hermandad y solidaridad como parte de una misma nación. Creo que hoy más que nunca tenemos que dar un paso valiente. Por supuesto, entrar a batallar en un proceso, en un festín de odio y rivalidad, dar una voz de unidad tampoco es fácil, pero que creo que no tenemos otra opción y a eso estamos llamados todos. Alberto, muchísimas gracias por dar una cuota de reflexión a este ambiente tan complejo, pero por supuesto, no perdamos ese anhelo, ese ánimo de seguir construyendo optimismo y esperanza, aún sobre los escombros sociales del cual estamos atravesando. Sé que el Perú es un país grandioso y que saldremos de todas maneras adelante. Yo soy Nelly Cuadros, gracias Alberto. Esto fue Rescatemos Valores a través de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias, Alberto. Gracias, un abrazo.